con nosotros nos acompaña la profesora PhD Ana Conesa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nos va a narrar sobre el trabajo en CONESA Lab en el desarrollo de la bioinformática para análisis transcriptómicos. Es una investigadora destacada en bioinformática y biología computacional, profesora de investigación en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2 SIS Bio, y bueno, de la Universidad de Valencia, y con más de 20 años de experiencia ha desarrollado más de una veintena de herramientas bioinformáticas, incluyendo Blast2Go, el famoso Blast2Go. Me emociona que esté presente, profesora. Paintomics, Noisec, utilizadas mundialmente por la comunidad científica para el análisis de datos de expresión génica y multiómicos. También es cofundadora de BioBAM Bioinformatics. Es todo un honor, profesora. Seguimos muy de paso su trabajo de investigación y somos usuarios de las herramientas que ha desarrollado. Y bueno, encantados. Vamos a estar muy atentos. Hagan sus preguntas al final, chicos. Y bueno, con ustedes, la profesora. Voy a dejar de compartir. Hola, ¿me oís? Sí, sí, Hola. perfecto. Pues buenos días, bueno, aquí es buenas tardes y bueno, muchas gracias por invitarme a estar hoy con vosotros y un poco a presentar lo que es la trayectoria y el trabajo en el Conesa Lab. Y bueno, pues si queréis empiezo ya directamente. Sí, A ver profesora, si puedo adelante. compartir mi pantalla un momentito. ¿Se puede? Nos avisa si tiene A algún ver, un problema. momento. Mire, ¿dónde está? Sí, aquí. Em, bueno, pues como ya habéis hecho la presentación, bueno, pues lo que me pedisteis es que os contara un poquito el laboratorio que tenemos aquí en Valencia y un poco lo que ha sido pues, los trabajos del laboratorio haciendo desarrollo de herramientas. Y bueno, creo que me pedisteis primero que hiciera un poco una descripción de mi trayectoria científica, ¿no es así? Sí, estamos compartiendo un poco más, sobre todo con el interés de comunicarle a los Sí, chicos que a veces nuestra trayectoria no es tan directa, ocurren miles de cosas, pero finalmente estamos en el lugar que queremos. bien, pues nada, empezaré un poquito por ahí y bueno, contaros un poco mi vida, ¿no? Bueno, yo empecé, digamos, me gradué en la Universidad Politécnica de Valencia como ingeniero agrónomo, entonces, bueno, eso fue ya hace muchísimos años y era, bueno, probablemente una época en la que en realidad, bueno, pues no existía la bioinformática todavía, ¿no? Y bueno, lo hice en la especialidad de fitotecnia y genética y bueno, a mí me interesaba bastante toda la parte de genética, es algo que descubrí en la carrera. Después de acabar me fui a hacer bueno, varias estancias a los Países Bajos dentro de bueno, varios programas de intercambio y llegué a la Universidad de Wageningen en Holanda, que, bueno, que es una universidad pues, bastante avanzada en todos los temas de agricultura y ahí empecé pues, a trabajar un poquito más en temas de biología molecular, que no había visto tanto durante la carrera como ingeniera en España. Bueno, al final me quedé y conseguí hacer la tesis en un instituto que se llama Ateneo, en Holanda también, que en este caso pues fue en microbiología molecular. Entonces, bueno, pues allí aprendí todas las técnicas del laboratorio de biología molecular, digamos, de la época, ¿no? En este caso, pues fue en hongos, pero bueno, básicamente fue aprender bastante lo que era el laboratorio
de biología molecular. Cuando terminé del doctorado, pues de alguna manera me di cuenta, yo hice un doctorado bastante basado en expresión génica y la verdad es que me di cuenta de que el trabajo de laboratorio no me atraía tanto como el trabajo más computacional, ¿no? Que había estado haciendo un poquito de trabajo computacional también durante la tesis, ¿no? Muy básico, pero bueno, de alguna manera pues mostré bastante interés en esto. Era la época también en la que en el instituto se empezaban a comprar los primeros microarrays de ADN, de cDNA, y bueno, había como una necesidad de desarrollar algún tipo de herramienta de análisis. Y bueno, pues dado que no había nada ni nadie que supiera hacer este tipo de cosas, pues de alguna manera me pusieron a mí a hacer esto, ¿no? Esto dio lugar pues a una herramienta bastante sencilla en aquella época, estamos hablando del año 2000, que le llamamos TNO-Base y que bueno, en realidad pues pretendía hacer lo que pretenden hacer casi todas las herramientas, incluso actualmente, ¿no? Hacer el análisis de expresión, la interpretación y bueno, un poco todo, manejar las muestras, normalizarlas y bueno, pues digamos, empecé mi primer trabajo un poco como bioinformática dentro de este ambiente. Esto fue del año 2001 al 2002, pues tenía esa función como de project leader, ¿no? En el ámbito de la bioinformática, pues dentro del mismo instituto donde hice la tesis. Bueno, en aquella época pues pensé que bueno, pues ya tocaba abrazar la maternidad y bueno, tuve a mis hijos a mi hija en el año 2000, mi hijo un poquito después. Y bueno, pues evidentemente pues estos son periodos, para mí fueron prácticamente de un año que bueno, pues paré para poder pues, tener a mis hijos tranquilamente y disfrutarlos. Pero bueno, un poco entre los dos, entre o sea, el primer hijo, la primera hija la tuve después de acabar el doctorado, el segundo hijo lo tuve después de mi faceta como project leader en bioinformática y después de esto sí que, bueno, como familia decidimos volver a España y eso lo hice con un contrato Ramón y Cajal, que son unos contratos de reincorporación del programa español de ciencia, que básicamente el objetivo que tenían era pues, traer gente de fuera del sistema adentro del sistema. Entonces, este contrato me permitió volver a Valencia, que es donde había hecho la carrera, y unirme al Instituto Valenciano de Genómica, en donde empecé a trabajar bueno, en el departamento de genómica que tenía varios proyectos grandes en genómica de cítricos. Dentro un poco de este contexto, pues fue cuando establecimos los primeros desarrollos, como has mencionado, Blast2Go, bueno, nació en aquella época. La verdad es que muy pronto fue el primer paper en realidad de bioinformática que publiqué. Y bueno, también otros algoritmos como MASICPRO. Aquí, bueno, pues tenéis a Estefan y a María José, que fueron los dos primeros estudiantes que se unieron al laboratorio y empezamos a trabajar pues, en anotación funcional y análisis de datos de transcriptómica. Bueno, luego pues estuve un tiempo en Copenhague de Visiten Scholar aprendiendo a diferentes técnicas estadísticas y que tuve bastante interés en formarme, sobre todo en estadística multivariante. Eh, yo no tengo una formación propiamente ni como informática ni como estadística, pero es prácticamente a lo que me dedico, entonces sí que consideré que era importante pues, aumentar mi formación ahí y bueno, pues nada, estuve en la Universidad de Copenhague y de ahí sacamos una serie de publicaciones pues integrando datos multiohmicos pues utilizando medidas multivariantes. Después, al cabo de un tiempo, pues me moví con este contrato Ramón y Cajal al Centro de Investigaciones Príncipe Felipe, también en Valencia. Esto fue un poco motivado porque en el instituto, en el IBIA, donde estaba en la parte de genómica de cítricos, bueno, sí que había mucha genómica y mucha planta, pero había poca bioinformática para mí y me interesaba estar en un contexto
pues de un grupo más grande que fuera computacional, de biología computacional y bioinformática, y eso estaba en el Príncipe Felipe. Y bueno, pues allí me fui y bueno, al cabo del tiempo, pues primero fui como grupo junior, pero al cabo del tiempo pues ya me establecí como grupo senior y bueno, pues el laboratorio ya tomó el nombre de Genomics of Gene Expression y bueno, pues empezó a crecer y a entrar más gente y bueno, pues la verdad fue una época bastante bonita en el que bueno, desarrollamos muchas de las herramientas bueno, que ahora conocéis. Bueno, hice otra pequeña estancia de nuevo formándome, sobre todo con la idea de seguir trabajando en multiómica en la Universidad de California. Y en el año 2014 me surge la oportunidad de unirme a la Universidad de Florida. En ese momento había un programa de atracción de talento senior y, y bueno, pues contactaron conmigo y lo pensé, lo hablé con la familia y bueno, pues decidimos irnos a Florida. También esto estuvo motivado porque en aquella época empezaban a estar en funcionamiento, a salir los primeros secuenciadores de tercera generación, de lectura larga, de PacBio, y a mí me interesaba mucho utilizarlos para los estudios transcriptómicos. Y bueno, pues esto la verdad es que todavía no se había empezado a hacer. Estamos hablando del año 2012, 13. Pero en la Universidad de Florida sí que tenían un secuenciador, entonces pensé que bueno, podría ser una buena oportunidad y bueno, pues nada, me fui para allá. Durante 4 años, del 14 al 18, mantuve los dos grupos, o sea, mantuve el grupo del Príncipe Felipe en España y empecé a trabajar con el grupo de Florida. Y bueno, pues al final, bueno, las cosas evolucionan y cambian y bueno, pues también llegó un momento en que pues ya tocaba volver a España. Y en el año 21 pues me presenté a una plaza de profesor de investigación en el CSIC y bueno, pues la conseguí y entonces pues nada, dejé la Universidad de Florida, bueno, era compatible entonces los dos puestos y me uní al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es la institución más grande que hay en el país de ciencia. Y bueno, pues desde el año 21 pues estoy de nuevo en Valencia y bueno, pues el grupo también está creciendo. Este es, digamos, el grupo inicial nada más regresar. Y bueno, pues ahora aquí seguimos y bueno, pues ya bastante establecidos. Y bueno, esa es un poco mi trayectoria. No sé si queréis comentar algo, preguntar alguna cosita en este momento o queréis que continúe. Eh, Sí, fabuloso. Yo creo que podemos continuar y dejamos las Yo preguntitas del tengo una último. Ah, pregunta. sí, adelante. Sí. Sí. Eh, bueno, buenos días. Yo soy David Ah, Requena, el actual presidente de la Sociedad Peruana de Bioinformática, y quería ujú. consultarle cómo fue la transición de Estados Unidos a España. ¿Su equipo la siguió o tuvo que reconstruir el equipo de investigación? Sí. Pues mayormente tuve que reconstruirlo. A ver, lo que es un poco una historia compleja, complicada, porque como os había comentado, cuando me fui a Florida, yo mantuve los dos grupos durante 4 años. Pero bueno, al final eso no pudo continuar desde España, con lo cual el grupo de España tuvo que desaparecer. Pero algunos de los estudiantes de doctorado que había en el grupo de España, bueno, siguieron de alguna manera trabajando conmigo, aunque no, digamos, de manera oficial, pero sí de manera oficiosa. Y entonces cuando volví, después en el 21, volví de nuevo, algunos de esos estudiantes, digamos que seguían la relación, pues entonces pudieron entrar. Entonces en realidad sí que empecé con algo de gente, pero no fue gente que me traje de Florida, sino es gente que de alguna manera venía de la etapa anterior.
Ok, debe haber sido bien Sí, difícil de sí que he armar. estado manteniendo dos estudiantes de doctorado también de forma remota en Florida. Uno de ellos leyó la tesis el año pasado y la otra chica pues la leerá el que viene. Entonces, bueno, pues no se han movido físicamente, pero bueno, hoy en día con Zoom prácticamente es todo posible. Entonces, bueno, pues sí, también sigo con la relación con ellos. Ok, muchas gracias. Los dejo continuar. Sí. Bueno, pues entonces os cuento un poco lo que hacemos en el laboratorio. Bueno, como os comentaba, ahora estoy en el Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas en Valencia. Es un instituto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bastante nuevo. Empezó a funcionar, creo que fue en el año 17. Y bueno, la verdad es que es un centro pues bastante en expansión y dinámico y joven y bueno, fundamentalmente, pues eso, trabaja con el desarrollo de métodos de biología de sistemas, de integración de datos ómicos, fundamentalmente, pues para estudiar diferentes sistemas biológicos. Dentro del instituto, pues mi laboratorio, el Conesa Lab, pues se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de software para la comunidad científica y normalmente es software que está relacionado con la transcriptómica o con el análisis de expresión génica en su inmensa mayoría. Y bueno, a lo largo de los años pues hemos creado muchas tools, creo que esto ni siquiera está actualizado porque hay alguna más ahora, pero bueno, aquí un poco tenéis todos los logos y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido bastante herramienta para el análisis estadístico de datos transcriptómicos, pues para análisis de expresión diferencial, series temporales, para datos en los que tienes diseños experimentales complejos, integración de redes génicas. Bueno, digamos, toda la parte así más estadística y de análisis de cambios transcripcionales. También hemos hecho, como sabéis, mucha anotación funcional. BLAST2Go es, digamos, la herramienta más conocida, pero también hemos hecho algo relacionada con análisis de London Coding RNAs y con análisis de isoformas y con análisis de pathways. Bueno, pues intentando ayudar a la anotación e interpretación funcional. Siempre me ha preocupado mucho el tema de la calidad de los datos, porque bueno, pues los datos masivos son muy peligrosos, a veces no tienen la calidad que tocan y te pueden dar lugar a errores. Entonces, pues al final en el laboratorio siempre hemos acabado analizando bastante temas de calidad. Entonces hemos hecho métodos pues para corregir batch effects, efecto de batches, para calcular la calidad de los datos de mapeo, los datos de lectura larga, que ahora os contaré un poquito más sobre esto. También he oído antes algo de diseño experimental, hemos hecho también bastante trabajo ahí, sobre todo diseño de experimentos multiómicos, un poco calcular la potencia estadística en estos casos, almacenaje y anotación de datos multiómicos también y bueno, pues integración y visualización de datos. Comentaré también algo de la herramienta Paintomics en la presentación. Como podéis ver, pues muy variado y bueno, cada vez siendo más difícil encontrar un nombre que sea original. Como os decía, hemos hecho bastante cosas de datos multiómicas, digamos, toda esta parte de aquí de More, de Paintomics, MOSIM, todo esto tiene que ver con la parte multiómica, hablaré un poquito de More y de Paintomics luego. Y bueno, la idea del análisis multiómico, como sabéis, es que bueno, pues, normalmente los sistemas celulares pues, son multicapa y la regulación de los mismos tiene una componente genómica, epigenética, epigenómica, que da lugar luego a la transcriptómica, que también puede estar regulada, pues, por ejemplo, con microRNAs. Luego tenemos toda la parte de cómo se lleva esta información al proteoma y finalmente, digamos, las alteraciones metabólicas. Entonces, normalmente, pues lo que vemos en muchos estudios es que pues, intenta combinar todo este tipo de datos pues, con la idea de que podríamos diferenciar, por ejemplo, el estado de enfermedad del sano o diferentes condiciones experimentales o verlo a lo largo del desarrollo de la diferenciación.
Entonces, un poco con esta idea en mente, pues hemos intentado desarrollar muchas metodologías. Os cuento un trabajo muy bonito que fue dentro del proyecto TEDI, que es un proyecto internacional de análisis de la problemática de la diabetes tipo 1 en infantes, en niños. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que bueno, se manifiesta sobre todo en individuos jóvenes y, bueno, pues de alguna manera los hace diabéticos por vida. Entonces, en este estudio lo que se intentaba es ver los determinantes de la progresión en el tiempo de la enfermedad. Se sabe que hay una componente genética, pero luego hay otros aspectos más ambientales que no se conocen muy bien. Y entonces en este estudio lo que se hizo fue hacer una cohorte de niños que tenían esa predisposición genética, o sea, tenían un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, aunque no todos la desarrollaban. Entonces se metieron en el estudio y aquí, bueno, pues lo que hubo fue durante un periodo de hasta 15 años se tomaban muestras cada 3 meses y bueno, pues se medía pues un montón de cosas. Nosotros lo que ahí teníamos información era el genoma, del transcriptoma y del metaboloma. Entonces, bueno, la pregunta que queríamos responder aquí es que, bueno, dada la información genómica, que básicamente era pues, si estaba presente el riesgo de enfermedad o no, cuáles eran los cambios transcripcionales y de metabolismo que tenían lugar a lo largo de la vida de los niños, que daba lugar a que pues, alguno de ellos desarrollaran finalmente la enfermedad. Entonces aquí, bueno, lo que hicimos fue establecer un estudio multibloque en el que tuvimos que hacer bastantes cosas para poder preprocesar y poner juntos los datos. Bueno, lo primero decir que el proyecto TEDIT es un proyecto de caso control, quiere decir que para cada individuo que desarrolla la enfermedad también hay un control que tiene la misma edad, el mismo sexo y la misma etnia o, digamos el background étnico. Luego tenemos, de esta manera, pues se elimina un montón de variabilidad que si no sería bastante difícil de tratar. Luego otra cosa que ocurre es que cada individuo, cada niño, pues desarrolla la enfermedad en un momento de su vida distinto, ¿no? Entonces, de alguna manera, para poder analizar los datos, lo que tuvimos es que reajustar todas nuestras mediciones como meses antes del desarrollo de los autoanticuerpos. De tal manera que hemos funcionado siempre no con edad, sino con tiempo relativo del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, eso es algo que tuvimos que reajustar los datos para ajustar la temporalidad a este sistema. Y luego, bueno, pues pusimos los datos en, como decíamos, en un modelo cúbico, básicamente, en el que, bueno, pues tenemos los individuos, el caso control, tenemos los individuos, el tiempo que está manejado de esta manera y luego los datos ómicos. Tuvimos que hacer un poco de imputación de datos, pero bueno, básicamente al final lo que teníamos era una etiqueta de cada individuo, pues si era un control o había desarrollado la universidad y había desarrollado la enfermedad. Y bueno, de esta manera pues hacíamos como una normalización interna de cada caso con su control. El modelo que utilizamos para analizar esto es un modelo de NPLS Discriminant Analysis, que básicamente lo que tenemos es en esta estructura de cubo, bueno, tenemos las diferentes ómicas, en realidad pues teníamos tres bloques de datos distintos y entonces esto hacíamos una regresión multivariante eh, y una dimensión de reducción a la vez contra la variable de respuesta, que es si el individuo tiene la enfermedad o no. Esto nos da lugar a bueno, un sistema de selección de variables que es un poco complejo, no voy a entrar en detalle, y bueno, pues al final podemos ajustar el modelo y utilizando pues, herramientas del Leave One Out Cross Validation y evaluación con un set de datos independientes, pues validar cómo esta selección de variables en este modelo de análisis del espacio latente y uniendo la expresión, los metabolismos y bueno, también teníamos datos de dieta, datos de proteómica más bien, digamos, se puede diferenciar los casos de los controles.
Una vez que tenemos este modelo, tenemos un valor predictivo, pero luego también queremos tener un valor interpretativo. Y entonces, bueno, pues esto lo hacíamos con diferentes aproximaciones de análisis de enriquecimiento sobre pathways, análisis de networks y luego con la herramienta Paint.MIS que os mostraré. Este es el resultado que tenemos de, bueno, tengo que decir que bueno, teníamos aproximadamente un valor predictivo alrededor del 80% a 12 meses antes del desarrollo de la enfermedad, lo cual fue bastante interesante ya que nos dimos cuenta en este estudio que había digamos, unos eventos moleculares de expresión génica, metabolómica y de proteómica que se manifestaban 12 meses antes de la detección de los autoanticuerpos. Y esto de alguna manera nos permitía poder intervenir durante este tiempo e intentar revertir el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, a nivel interpretativo, lo que desarrollamos con Paint.MIS, que sería el resultado de este análisis, es un modelo como el que veis aquí, que os intentaré explicar, que es, como podéis ver es bastante denso. Pero bueno, aquí lo que tenéis es varias rutas metabólicas, tenéis la glicólisis, el TCA cycle, la fosforilación oxidativa, ¿vale? Cada uno de estos recuadros representa un gen y bueno, el cuadrito cuando es negro es un gen y cuando es en verde representa un metabolito, ¿no? Y bueno, y luego el resto de los de naranja, digamos, sería ese dato de dieta o proteómica. A la izquierda tenéis el valor de esa molécula, digamos, de ese componente al principio de la enfermedad y a la derecha al final de la enfermedad, de tal manera que tenemos una progresión en el tiempo de izquierda a derecha. Y básicamente, pues cuanto más rojo quiere decir que ese valor es más elevado en los niños que desarrollaron la diabetes y si está en azul quiere decir que es menos intenso en los niños que desarrollaron la diabetes, o sea, estaría down regulado. Entonces aquí lo que vemos es que lo que está ocurriendo en este proceso de desarrollo de diabetes tipo 1 es que hay una bajada de los constituyentes moleculares de unas estructuras que se llaman cilomicrones, que están relacionadas con el uptake de nutrientes. Y bueno, esto lo vemos pues, por proteínas de membrana que están downreguladas y por diferentes componentes de la membrana y componentes lipídicos que vemos con la metabolómica. Esto lo podemos corroborar también, bueno, esto sería la metabolómica, como os decía, con unos bajos niveles de diferentes vitaminas bueno, que también medimos en estos individuos y que están relacionados con este problema de absorción. Esto está relacionado con este factor de transcripción, que es el PPAR-alfa, que regula, por ejemplo, que regula este componente de membrana, pero que también está regulando la ruta de la glicólisis y del almacenamiento a glucógeno. Esta ruta lo que nos está diciendo cuando la leemos es que hay sobre todo al principio, a esos 12 meses que son los predictivos, hay un incremento de la ruta de la glicólisis y en contra no hay acumulación de glucosa en forma de glucógeno, sino que básicamente se está quemando toda la energía. Toda esta energía lo que va a estar generando es, digamos, un montón de ATP que queda fuera. Esto también lo vemos en el TCA cycle, que está totalmente elevado, tanto por la parte metabolómica como la parte de genes. Pero sobre todo lo que esto resulta es en un incremento de las especies reactivas de oxígeno, que también vemos muy claramente porque los ROS-D-reading enzymes están súper activados. Este problema oxidativo da lugar a un problema inflamatorio que es también muy exacerbado y bueno, creo que no lo tengo aquí, pero básicamente lo que veíamos es que este problema de inflamación sostenida va a resultar en un problema de reacción autoinmune en estos chicos que tienen, digamos, este defecto genético. De tal manera que aquí lo que hicimos con esta integración multiómica fue vincular, digamos, un problema fundamentalmente metabólico que está relacionado con el balance energético
con un problema inflamatorio y con un problema autoinmune. Y bueno, pues esto fue nuestra estrategia de integración multiómica. Otro tipo de cosas que estamos haciendo más ahora tiene que ver con la secuenciación de lectura larga. Recordad que os comentaba que en Florida encontré este secuenciador de PacBio y ahí hemos relacionado también, hemos desarrollado también bastantes cosas. Bueno, contaros un poquito que, bueno, como sabéis todos, el dogma central de la biología molecular es que el ADN se expresa para dar lugar a ARN, que luego se traduce en proteínas, ¿vale? Pero sabemos que esto pues, es un poco más complejo y que los genes pues, dan lugar a splicing alternativo por un proceso pues, de corta y empalme que puede dar lugar a diferentes transcritos que luego dan lugar a proteínas con diferentes funcionalidades. El splicing alternativo bueno, tiene bastantes implicaciones a nivel biológico, está relacionado con la complejidad de los organismos. Por ejemplo, los seres humanos, aunque tenemos casi los mismos genes que el nematodo C. elegans, pues tenemos casi 4 veces más transcritos, pero también es importante en diferenciación, en enfermedad. Y lo que se sabe es que, bueno, pues existe hay bastantes ejemplos de casos en el que, bueno, las isoformas alternativas pues cambian una funcionalidad concreta. Por ejemplo, una isoforma diferente pues, puede estar afectando la unión a un determinado substrato. Para aquellas que están relacionadas con factores de transcripción, pues pueden estar cambiando la fuerza con la cual se une al ADN o puede estar cambiando la capacidad de interacción entre dos proteínas, los motivos de unión entre proteínas. Un aspecto fundamental es la localización celular, o sea, existen señales de localización celular que se incluyen o se excluyen en las diferentes isoformas del mismo gen, de tal manera que la misma proteína, aunque sea la misma, pero no está en el mismo sitio, con lo cual pues también va a tener una funcionalidad diferente. También sabemos que las isoformas alternativas pueden estar afectando las UTRs y por lo tanto pues, elementos regulatorios como uniones a microRNAs o a proteínas que se unen al ARN, y esto tiene que ver con la estabilidad, el transporte, etcétera, la localización también de los productos génicos. Y bueno, aunque sí que hay mucha información de esto, lo que ocurre es que en realidad pues, hay muy pocos casos de las isoformas que están predichas como alternativas que han sido validadas funcionalmente o sobre las que se tiene una hipótesis de cambio funcional, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que nos planteamos en el laboratorio es que, bueno, podría ser bastante interesante utilizar las herramientas o las tecnologías de secuenciación de lectura larga para, bueno, para poder investigar un poquito mejor cuál es la función biológica de las isoformas. ¿Por qué con con las herramientas de lectura larga? Pues bueno, pues sabéis que con las lecturas cortas de Illumina lo que tenemos es que bueno, pues son cortas y tienen poca conectividad y entonces no son capaces de ver todos los exones de cada isoforma, con lo cual hay que reconstruir y esto pues da lugar a errores. Sin embargo, bueno, pues sabemos que PacBio y Nanopore son tecnologías que te hacen pues, lecturas de kilobases y que son capaces en principio de secuenciar los transcritos de manera completa, de tal manera pues, que no hace falta reconstruir, simplemente entre comillas, se puede digamos, identificar cuál de las isoformas está expresada porque la tienes directamente en la lectura. Esto, sin embargo, no es tan claro. Y aquí tenéis unos datos de lectura largas obtenidas en 2 líneas celulares humanas, H1 y WTC11, con diferentes métodos de preparación de librerías y utilizando PacBio y Nanopore, ¿vale? Estos serían 6 métodos distintos de preparación de librería. Y esto es un gen determinado, no importa cuál, pero lo que quiero que veáis es un poco la pinta que tienen en realidad los datos de long read. Sí que lo que vemos aquí
pues vemos, por ejemplo, que sí, que hay información que tiene que ver con isoformas alternativas. Pues por aquí es que se ve claramente que algunas isoformas incluyen este exón y otras no. Este exón, por ejemplo, no se encuentra en esta isoforma con este exón no se encuentra en esta otra línea celular, y también hay diferencias en esta parte del trásquito que son claramente, bueno, pues tiene pinta de isoformas alternativas, ¿no? Pero luego ahí se ve otro tipo de cosas, como por ejemplo, pues zonas que parecen que son más bien de degradación de ARN, y luego hay un montón de señales débiles, que las tengo aquí más o menos indicadas, que son pues como que pequeñas modificaciones sobre, digamos, este patrón genérico, que hace que muchas veces pues identificar cuántas isoformas diferentes hay aquí pues sea complicado, porque bueno, pues en qué momento una pequeña desviación como las que vemos aquí es realmente una isoforma distinta. Entonces, bueno, la pregunta es, para todas estas isoformas distintas que se ven con las lecturas de Long-Read, ¿todas ellas son reales o no? Entonces, bueno, con todo esto, en laboratorio hemos desarrollado bastantes métodos de análisis de datos que básicamente bueno, pues están focalizados a este tipo de tecnologías. Scanty3 es para el control de calidad, ISOANOT es para la anotación funcional y TAPAS es para el análisis estadístico. Intentaré ir un poco rápido sobre esto porque bueno, es mucho trabajo y muchas cosas, pero simplemente quiero dar un poco de información. Bueno, Scanty es una herramienta pues, para hacer el análisis de control de calidad, que básicamente pues, coges los transcritos que están obtenidos por las lecturas largas, intentamos poner evidencia externa y digamos, ayudarnos de la referencia para hacer un control de calidad, encontrar aquellos elementos que nos indican que puede ser un artefacto de la tecnología y aquellas evidencias que nos dicen que son reales, y luego hacemos un filtrado y un análisis un poco de curado, si queréis, de los datos hasta que nos podemos quedar con los transcritos que son verdaderos. Bueno, esto lo hemos utilizado en un proyecto internacional que se llama Longer Gaps, que hicimos un benchmarking de diferentes métodos de long read transcriptómica en diferentes especies, humano, ratón y manatí, con diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de librería y con PacBio, Nanopore y con, bueno, también Illumina por comparación. Y bueno, los resultados están publicados este año y son muy extensos. Simplemente deciros un par de cosas bastante interesantes. Una es que, bueno, aquí estáis viendo un análisis o sea, lo que hicimos fue generar los datos y analizarlos con muchos algoritmos diferentes que estaban en la comunidad, digamos, científica, ¿no? Y generamos hasta 47 análisis distintos. Con diferentes pipelines y con diferentes tipos de librerías. Y cuando intentábamos comparar los datos de las isoformas que se encontraban con estas 47 maneras de analizarlo, digamos, el mismo tipo de información, entonces lo que veíamos es que, digamos, la coherencia que había era más bien baja. Aquí tenéis el número de isoformas detectadas en un número que aumenta de estas 47 pipelines, y esto está en escala logarítmica. Entonces lo que veis es que, bueno, en la mayor parte de los casos las isoformas se identifican simplemente por una pipeline o con dos, y cuando tenemos pues muchas... o sea, un agreement, un acuerdo muy grande entre las diferentes pipelines, hasta más de 40, en realidad pues son muy pocos transcritos los que llegan aquí. Y bueno, luego otra cosa que aquí veíamos es que en lo que existe es que, bueno, que la mayor parte de los transcritos que son comunes son aquellos transcritos que son conocidos, que es lo que representa el color azul, mientras que los transcritos que son más específicos en cada una de las pipelines suelen ser como nuevos, ¿no? Lo cual, bueno, pues indica un poco a lo mejor ese error que decíamos. Otra cosa que hicimos fue evaluar manualmente con G-Code, con que fueron también miembros del trabajo, y entonces, bueno, ellos cogieron 50 genes y anotaron los genes, con la LORIS anotaron los genes, y entonces lo que vimos es que, bueno, pues evidentemente
existe un montón de transcritos nuevos, que sería toda la parte esta que veis aquí de diferentes colores, que no sea el azul son los conocidos, los demás son los nuevos. Ellos también, los manual curators dijeron que había muchísimos transcritos nuevos, pero en realidad todos solamente los transcritos conocidos, que son los azules, se encuentran digamos, replicados en las muestras, en las 6 muestras que utilizamos, mientras que todos los transcritos que son específicos de muestra, pues suelen ser los que son noveles. Que esto lo que nos viene a decir es que bueno, existe una gran variabilidad del transcriptoma que es específica de muestra y que, digamos, representa como si dijéramos el transcriptoma personal, ¿no? O el transcriptoma de cada uno. Y que en realidad son bastantes moléculas de ARN diferentes. Y bueno, luego lo que vimos es que utilizando esta información, diferentes algoritmos que estarían representados aquí, BA significa bambú, FLARE, FLAMES, todo esto son algoritmos, ¿vale? Que se probaron, pues bueno, tenían más o menos un buen comportamiento, muchos de ellos, tanto en sensibilidad como en precisión, cuando intentaban detectar los transcritos que ya eran conocidos, pero toda esa parte nueva que hemos visto, que es muy abundante, en general les costaba mucho trabajo de detectarla de manera precisa, ¿no? Y bueno, indicando bueno, que la tecnología sí que es interesante para identificar transcritos bien, pero para descubrir transcritos nuevos todavía tenemos que hacer bastante más trabajo. Esto lo voy a pasar, no tiene mucha relevancia. Bueno, entonces un poco esto es cómo Scanty ayuda un poco a la caracterización de los datos de transcriptómica, pero como os comentaba, pues a mí me interesa bastante la parte de la anotación funcional de isoformas y de análisis estadístico. Para anotación funcional hemos desarrollado la herramienta de IsoAnot, que básicamente lo que hacemos es cogemos la secuencia de ARN o de proteína y un poco hacemos un blastuvo, digamos, extendido en el que intentamos anotar con un montón de características diferentes, tanto el ARN, por ejemplo, si hay upstream open reading frames o si hay sitios de unión de microRNAs o de splicing factors y luego, digamos, también a nivel de proteína. Y luego, bueno, desarrollamos tapas, que básicamente es un software que lo que te ayuda es con el análisis, digamos, de expresión diferencial. Básicamente lo que tienes son tus datos de PacBio o de Nanopore, de Long Read Transcriptómica, los limpias con Scanty, los anotas con IsoAnot y luego puedes ver los cambios que hay de expresión, digamos, la parte estadística con tapas, ¿no? Esto es un ejemplo de una diferenciación celular de células progenitoras en ratón de neuronales a oligodendrocitos que secuenciamos con PacBio y con Illumina. Y bueno, por ejemplo, cosas que podemos ver con esta metodología es un cambio en una proteína que se llama OMA, que hay un cambio de splicing y en el que cambia entre los oligodendrocitos y las motoneuronas. Hay una diferente utilización de estos dos tipos de isoformas y las dos isoformas se diferencian en esta región transmembrana, que una la tiene completa y la otra le falta. Entonces, lo que hemos visto es que esta región transmembrana está involucrada en la estabilidad de las mitocondrias, de tal manera que regula la unión de esa proteína, regula el balance entre fisión y fusión que hay en la mitocondria, con lo cual controla el balance energético de la célula. Y entonces, lo que vemos es que, dependiendo de si tienes un oligodendrocito o una motoneurona, necesitas tener unos diferentes balances energéticos y, por lo tanto, una diferente fraccionación de mitocondrias que estaría regulado pues, por esta isoforma. Y nada, y luego finalmente pues comentar un poquito, ya conocéis BLAST2Go, que fue el primer análisis y simplemente, bueno, deciros que bueno, pues aquí, como ya sabéis, la herramienta lo que intenta hacer es anotar con términos Go, pero también con otros tipos de términos, secuencias en general. Y bueno, pues lo intentamos de hacer de una manera bastante amigable y, bueno, hemos hecho muchos cursos por todo el mundo intentando formar a la gente en cómo utilizar la herramienta y también cómo anotar funcionalmente secuencias.
Y bueno, esto lo que dio lugar fue a una spin-off que se llama BioBAM, que es la que se encarga ahora de continuar con el desarrollo de BioBAM. Nos dieron un premio hace ya algunos años y ahora pues Blastugo es Omixbox porque bueno, no solamente es el análisis funcional, sino un montón de módulos adicionales que bueno, intentan ayudar de manera global al análisis de datos. Y con esto os quiero agradecer la atención y tomar preguntas si tenéis. Wow, increíble. Ha sido todo un reto resumir tantas herramientas y Sí, bueno, creo que para me pasé un nosotros. poquito de tiempo. Y hemos querido, hemos hemos querido seguir nosotros también y nos gustaría más bien invitarla. De repente, tenemos algunas sesiones que nosotros nos estudiamos una técnica en específico y la diseccionamos. Entonces, bueno, les voy a invitar seguro más adelante porque hay tantas herramientas que son que la filosofía en el contexto en las que surgieron, o sea, esos detalles que están por detrás y durante, nos gustaría en algún momento conocer. Claro. Pero bueno, invito a la sala a que hagan sus preguntas, si se animan de manera que puedan prender su micro, está bienvenido. Ahí está. Y tenemos una mano levantada. Adelante, Edgar. Gracias, Ana, por una presentación muy bonita. Quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión o posición al respecto sobre tecnologías de secuenciamiento de célula única o de tecnologías de secuenciamiento espacial que actualmente están bastante de moda? ¿Es algo en lo que ustedes también piensan trabajar más adelante o ya están trabajando? Sí, no, bueno, de esto llevamos trabajando también bastante tiempo. Bueno, pues es una tecnología adicional. Yo creo que es muy interesante la capacidad de poder estudiar tipos celulares distintos. Em, Sobre todo cuando quieres trabajar con temas de, bueno, cuando quieres estudiar un tejido, yo creo que es muy importante entender la composición celular de los tejidos y la comunicación celular. Entonces, estas tecnologías te dan la oportunidad, ¿no? Todos sabemos los problemas que tienen, bueno, pues de que no pillan tantos genes, que, bueno, pues además faltan muchos datos. Bueno, hay toda una serie de limitaciones tecnológicas, pero también yo creo que los resultados y las cosas que nos están permitiendo ver son súper interesantes, ¿no? Em, yo creo que queda todavía mucha bioinformática por desarrollar, por ejemplo, para identificar correctamente tipos celulares. Yo creo que eso todavía no lo sabemos hacer. Creo que también la tecnología tiene que aumentar, sobre todo en throughput, o sea, en capacidad de capturar, porque bueno, no se captura todo el ARN celular, por supuesto, y eso es, es un problema. Y bueno, ya ahora se están combinando las lecturas largas con la célula única y también con la transcriptómica espacial. Entonces, bueno, yo creo que esto puede ser muy interesante. Nosotros lo estamos utilizando ahora para estudiar regeneración neuronal, estas tecnologías. Muchas gracias por su respuesta. Déjeme, si es que puedo seguir con una segunda pregunta. Están trabajando, están intentando integrar también los modelos de lenguaje largo, como el chat GPT. Han intentado integrarlo en sus herramientas, que también está Mm, bastante de moda. mm, Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, estamos empezando. Gracias. Estamos empezando y bueno, tiene su challenge, pero a ver, es una herramienta más, ¿eh? O sea, tampoco es que vayamos a pensar ahora de que nos va a permitir retirarnos a todos, ¿no? Eh, y como todas las herramientas, pues tienes que saber utilizarla y saber digamos, lo que te tienes que creer, ¿no? Hasta qué punto, o sea, de qué manera tienes que utilizar la información que te proporciona, ¿no? Eh, para mí es una versión un poco sofisticada, a lo mejor, por ejemplo, de los análisis de enriquecimiento que te daban información sobre los pathways enriquecidos, ¿no?
Pero tienes que saber cuándo los puedes utilizar y de qué manera interpretar ese resultado, ¿no? No simplemente te lo puedes quedar así y ya. Y yo creo que un poco el challenge que tenemos ahora es aprender a aplicarla al contexto de la bioinformática de una manera, digamos, racional. Muchas gracias. De nada. Eh, bueno, yo tengo una pregunta más, doctora, con esa. Pues, ¿cuál es o cuáles son los criterios que usted diría son más importantes a la hora de distinguir si un read que viene de secuenciamiento de reads largos representa un transcript real o no? Esa es la pregunta del millón. Pues mira, nosotros lo que hacemos es poner datos ortogonales, eso es lo que hacemos, ¿vale? O sea, para mí la manera de saber si representa un dato real o no es poner, digamos, otro tipo de evidencia encima de él. Nosotros lo que hacemos es combinarlo con lecturas cortas, combinarlo también con información de conservación, combinarlo con información si tienes de Cage o información de las que existe, por ejemplo, en la base de datos de encode de sitios de transcripción. Lo que vemos normalmente digamos, en humanos y en ratón y en especies que están bien caracterizadas es que lo que existe es una gran variabilidad no anotada de lo que son, a ver cómo te lo diría, de lo que son o sea, combinaciones nuevas de sitios de splicing y sitios de inicio y terminación de la transcripción que ya se conocen. Pero digamos están combinadas en una manera en la que no está descrita en las bases de datos. Esto evidentemente sirve para especies bien caracterizadas como humano o ratón, pero cuesta más, no es aplicable a una nueva especie, ¿no? Y luego la otra estrategia fundamental es la replicación. O sea, si tú realmente quieres asegurarte de que tienes una isoforma, has identificado una isoforma que representa un estado biológico de la condición experimental que te interesa, replica, y lo vas a tener. Pero, como te decía, lo que ocurre es que existe una gran diversidad transcripcional que solo ocurre en la muestra que estás analizando, porque la maquinaria transcripcional no es perfecta y a veces da lugar a moléculas únicas que son verdaderas, pero que son únicas de esa muestra, que no la vas a ver otra vez probablemente. Y entonces, claro, pues te tienes que plantear si eso te merece la pena mirarlo o no. Pero esa es otra pregunta. En general, PacBio, nosotros nuestra experiencia es que las lecturas HiFi de PacBio están bastante bien, están bastante bien. Y en realidad donde están la mayor parte de los problemas está en la preparación de la librería, no está en la secuenciación. Está en la degradación, en la síntesis del cDNA, está en eso. Los problemas son de librería, no son de secuenciación. Ok, muchas gracias. Un honor en verdad el contar con usted en el evento. Gracias a ti por la pregunta. Gracias. La verdad es que nos ha encantado. Si pudiéramos, nos iríamos, pero es largo, pero respetamos su tiempo y el de los demás, pero sí nos gustaría tener una segunda oportunidad de, de tener su presencia en alguna otra charla. Le han hecho algunos comentarios y compartido proyectos de nuestros asistentes que utilizan transcriptómica para estudiar hongos filamentosos como biocontroladores. Cada uno está compartiendo su trabajo en el área y seguramente para todos ellos estarían interesados en una segunda charla o que se pongan en contacto de una manera Sí. interna en el chat.
Sí, bueno, hongos Bueno, filamentosos hice la tesis en eso, entonces, aunque no he ah, trabajado después, pero sí que hice mi tesis en hongos filamentosos. Pero bueno, si queréis alguna pregunta más concreta, he visto que esto es de Stephanie. Si quieres, Stephanie. Stephanie, escríbeme y así tengo tu correo y te contesto a las preguntas que tengas. Genial. Sí, las aplicaciones aquí en la agricultura, o sea, para biocontroles, es amplia y por ahí están yendo los proyectos encaminados. Así que creo que ha emocionado varios que incluso se haya iniciado con el estudio en cultivos. Ya, sí, no, la aplicación para cultivos es muy interesante, es también es un reto porque, bueno, Mm. pero sí, bueno, por eso tengo también el background en ingeniería agrónoma, ¿no? Y de alguna Sí, manera empecé mi carrera como profesional de la bioinformática en el mundo de la agronomía, de las plantas. Sí. ha sido muy bonito saberlo. Pero bueno, a todos los Gracias. que se quedan fuera, que escribidme y os contesto con placer. Sí, vamos a compartir su correo en el chat. Muchas gracias, profesora. Tremendo honor. La verdad es que Gracias, gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, que vaya muy hasta bien el luego. congreso. Gracias. Adiós. Bueno.